Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas. Yo soy Mar Pujadas, CEO y cofundadora de Omniloy, que Omniloy es una startup que se dedica a entornos clínicos en los que permitimos pues, a centros de atención primaria, hospitales y clínicas privadas a desplegar de forma segura agentes de IA para mejorar la eficiencia operativa de dichos entornos. Entonces, ahora vamos a proceder a enseñaros una presentación y contaros un poquito la historia de qué es Omniloy en el momento que nacemos y sobre todo que entendáis un poco qué están haciendo estos agentes de inteligencia artificial en estos centros sanitarios, en estos hospitales y estos centros de atención primaria, cómo están ayudando a cada uno de los departamentos, qué eficiencias operativas están trayendo y mejoras en el proceso clínico especialmente para mejorar lo que verdaderamente importa, que es la atención al paciente, que es lo que estamos poniendo como foco, ¿vale? Pero voy a proceder a compartir pantalla y enseñaros un poco más sobre quiénes somos. Al final, el problema que nosotros identificamos es que todos los hospitales o entornos clínicos o centros de atención primaria tienen un sistema hospitalario, por así decirlo. Y ese sistema suele ser bastante antiguo y cambiarlo requiere de muchos factores, lo que hacen que al final sea más difícil ese cambio. Pero lo que nosotros sí que podemos hacer, y estamos trabajando en Omniloy, es permitirle a esos entornos clínicos desplegar agentes de IA de forma eficiente para mejorar diferentes partes del proceso asistencial. Nosotros nacemos hace casi 2 años y todo lo que hemos estado construyendo de agentes IA siempre ha estado completamente en cohesión con el AI Act, con el Esquema Nacional de Seguridad Alto, con la certificación del marcado CE de producto sanitario, que por fin la hemos conseguido, y así como las diferentes ISOs para que el hospital o el entorno en el que estamos desplegando estos agentes se quede muy tranquilo de que todo se está haciendo de la mejor manera y cumpliendo los más altos estándares de seguridad clínica, ¿no? Entonces, cuando nosotros, yo trabajaba en otra startup en Nueva York y al final el primer empujón ha sido financiado por fondos de inversión en Estados Unidos, principalmente un fondo en San Francisco, y luego aquí en España también contamos con el apoyo de otros fondos de inversión de Venture Capital, como son Guaira de Telefónica o JME del grupo Acciona, ¿vale? Y con ello montamos un equipo y empezamos a construir esta capa agéntica que se conecta directamente al software de los entornos clínicos. ¿Y cuál era el problema o qué es lo que estaba pasando en estos entornos clínicos? Lo primero que se ve es que hay una deficiencia de personal sanitario brutal, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, se prevé que para el 2030 haya más de 10 millones de worker gap, que es lo que llaman, es decir, de falta de personal pues en todo lo que viene a ser el proceso asistencial de centros de atención primaria o hospitalarios o clínicas, que por ejemplo puede ser una clínica dental, ¿no? Entonces, no existe personal. Que esto cuenta tanto en personal de enfermería, de recepción y de médicos. Adicionalmente, por lo que estábamos comentando de que estos sistemas hospitalarios pues son un poco antiguos, ¿no? O que no se renuevan con esa frecuencia por todo lo que implica la conexión a las bases de datos, a los módulos de farmacia, a las diferentes secciones y el parar un hospital, cambiar el sistema, etcétera, hace que navegar por estos sistemas pues sea muy, muy complejo y muy antiguo, ¿no? Entonces hay muchos clics, muchas pantallas, para completar una acción tienen que estar 5 minutos y eso hace que el personal clínico tenga que dedicar, según Tech Target, 40% de su tiempo, que es una barbaridad, cuando tú tendrías que estar dedicando un 5% a tareas administrativas y el 95% a atender al paciente y dar tu opinión de calidad, porque es para lo que han estudiado y lo que de verdad importa, ¿no? Y luego, por último, se está viendo, según Clarify Health y Bain, que los directores de IT de estos grupos lo que están haciendo es tender hacia una consolidación de proveedores.
proveedores, es decir, no quieren múltiples proveedores, sino concentrarlos por todo lo que estábamos comentando de la importancia de la seguridad del dato y de todos los procesos asistenciales que ello requiere. Por lo que es muy importante que nosotros construyésemos una plataforma que pudiese dar soporte integral a las diferentes secciones de los entornos clínicos y entornos sanitarios para automatizarlos, ¿no? De lo que viene a ser un hospital. Entonces, ¿por qué ahora, no? O sea, ¿por qué lanzar esto de agentes de IA ahora? Pues principalmente es por tres motivos, ¿no? La tecnología a día de hoy está lista, que hace 2 años pues todavía no lo estaba. Las oportunidades son enormes porque es una industria que mueve muchísimo dinero, ¿no? O sea, casi 200 billones y la evolución del mercado es muy rápida, ¿no? O sea, Estados Unidos está liderando esto, según Menlo Ventures, que es un fondo de capital riesgo allí, se dice que en el 2025 el 22% de los grupos hospitalarios en Estados Unidos ya tenían una IA implantada dentro, ¿no? Entonces, lo que va a haber, pues como se ve siempre, no es que Estados Unidos lidera la curva, pero luego el mundo sigue. Entonces, ¿por qué tiene sentido montar esta empresa? Es porque es el mercado muy grande, los hospitales en Estados Unidos ya lo están usando y nosotros lo estamos haciendo en diferentes partes del mundo, que os lo enseñaré ahora a continuación, y luego que la tecnología empieza a estar lista, ¿no? Han salido pues lo que todo el mundo conoce de OpenAI, con ChatGPT, Anthropic, y sobre todo también para una de las partes que nosotros automatizamos, que es muy relevante, es la parte de la IA conversacional, de la voz, ¿no? Hasta hace un año o dos, tú hablabas con un bot y era tremendamente malo, no te lo sabía resolver nada, y sobre todo que si tú lo ponías a procesar un pensamiento neuronal, como hacen ahora con los LLMs y las voces sintéticas, las latencias, que es el tiempo entre que tú le pides algo a la IA y la IA te lo devuelve por voz en una conversación telefónica, eran muy altas, ¿no? Entonces, oye, no puedes estar 45 segundos esperando a que cada vez la IA te conteste, pero ahora se hace con latencias muy reducidas, ¿no? Estamos hablando de que en los proyectos que tenemos en producción, pues las latencias no superan esos 3 segundos. Y luego vamos a contaros ahora un poco del software que tenemos montado, dónde lo estamos metiendo y qué estamos haciendo. Nosotros somos una empresa que nace con sede en Estados Unidos, pero la mayoría del equipo, yo te diría que creo que es como el 95% somos españoles. Entonces, lo que sí que estamos haciendo es tener un foco muy core en España. Como veis, ya trabajábamos tanto para entidades privadas como públicas y grupos farmacéuticos implantando estas soluciones en entornos sanitarios, ¿no? Principalmente donde implantamos esto es en centros de atención primaria y grupos hospitalarios o clínicas privadas. Entonces empezamos por España, pero ya tenemos, de hecho no está actualizada la diapo, pero ya hemos implantado el primer hospital en la India, el primer grupo hospitalario también en Argentina y en Ecuador, ¿no? Con el grupo Solca. En los próximos meses también implantamos la primera IA dentro de la clínica Palmira en Colombia y estamos creciendo muy rápidamente en menos de 2 años, ¿no? Ahora os cuento también a la derecha el agente de IA completamente integrado en los flujos sanitarios que el usuario ya está acostumbrado a emplear, ¿no? O sea, no le hacemos meterse en otra aplicación o salir de su día a día, simplemente le eficientamos el día a día. Y ahora os cuento un poquito más cómo eficientamos ese día a día a lo largo del proceso asistencial. Entonces, la innovación agéntica entra en diferentes partes del proceso asistencial. Nosotros, antes de que tú llegues a una consulta médica, tenemos a María, que María responde o bien por WhatsApp o por voz, 24/7, obviamente, porque es una IA, y puede cubrir muchos de los procesos asistenciales que se piden. Por ejemplo, pues oye, dame una cita, pero esa cita pues es una citación compleja, ¿no? Porque ¿requiere volante o no requiere volante? ¿Tienes tu seguro médico que te cubre la cita o no te lo requiere? ¿Tiene algún requisito previo a la visita? Es decir, ¿tienes que venir ya con una analítica hecha? O si estamos hablando de programar una
una cirugía tienes que venir en ayunas? Todo esto te lo responde. Y luego también es capaz de responder, y ahora veremos un poco cómo montamos estos agentes, y os enseño la plataforma que hemos montado, pero también es capaz de responderte pues todas las preguntas frecuentes. Nosotros cuando vamos a las recepciones de los hospitales o de los centros de atención primaria y de las clínicas, lo que nos dicen es, nosotros ya tenemos lo que llamamos la Biblia del call center, que eso es todas las preguntas que suelen entrar de manera frecuente y cómo las tenemos que responder y dónde se responden. Eso es lo que nosotros llamamos las FAQs o las Frequently Asked Questions, las preguntas frecuentes, y esto la IA también lo lee en tiempo real y te contesta la pregunta, ¿no? Entonces es muy interesante ver esa capacidad neuronal de contestar las preguntas. Entonces con eso pues estamos ayudando a resolver las tareas de entrantes de recepción. Y me pidieron cuando diese la charla que os contase también un poco los casos de éxito. Pues aquí tenemos un grupo hospitalario que además súper chulo porque está como en toda la zona de Alicante y tiene mucha gente que no solamente habla español, sino habla también alemán, holandés, inglés, etcétera. Entonces nosotros le estamos dando cobertura multilingüe, que muchas veces en la recepción, no a todas horas, pues tienen alguien que hable ese idioma, y hemos conseguido en WhatsApp automatizar el 75% de las peticiones entrantes, que es una locura. O sea, imaginaros el tiempo asistencial que estamos devolviendo, y por voz estamos automatizando casi el 50% de todas las preguntas que llegan a la recepción. Luego, por último, estamos consiguiendo hasta un 33% más de visitas en los diferentes grupos hospitalarios, porque normalmente se tiene un horario, pues oye, de 9 a 6 o de 9 a 8, pero tú no contestas por la noche o no contestas el fin de semana, y María sí que te contesta. Entonces lo que sí que estamos haciendo es pues priorizar. Si existe un agente humano disponible, pues siempre contesta el humano, pero si no, contesta María. Y con eso pues nuestros clientes, ¿no? Los hospitales, los centros de atención primaria, las clínicas, no solamente contestan fuera de horario, sino que es que están atendiendo ingresos, ¿no? O sea, estamos reduciendo la carga burocrática, pero incrementándole los ingresos también fuera de horario, porque a muchos os habrá pasado que tú llamas el sábado por la tarde porque quieres una cita en dermatología, no te cogen y pues llamas al siguiente, ¿no? Que también esté cerca y vas. Pues así con este tipo de sistemas estamos ayudándoles a incrementar el número de citaciones hasta un 33% en algunos de los clientes en algunos meses, ¿vale? Entonces, con eso tenemos resuelta ya la ayuda en recepción. Luego pasamos a cómo ayudamos al doctor durante la consulta médica y tras la consulta médica, ¿no? Durante la consulta médica, uno de los problemas a los que se enfrentan la mayoría de doctores es que ven a muchísimos pacientes y no se acuerdan claramente de quién es este paciente porque igual vino hace un año y medio. Entonces, aquí os lo enseñaré ahora, pero tenemos lo que se llama Sofía Chat, que es, imaginaros, un chat clínico que está conectado a todo el historial clínico del paciente, a todas las pruebas que se ha hecho el paciente en tiempo real. Permite también la carga de guías clínicas y de fichas técnicas de medicamento, y al final es como si fuese un chat GPT pero clínico y conectado a todo el historial de tu paciente. Entonces, en tiempo real le hace un resumen al doctor de todo lo relevante de tu historial, ofreciéndole URLs, que ahora lo veremos, para que sepa, oye, quién es Mar, y por lo que ha venido, que es relevante que yo sepa de su historial clínico. Y luego, por otro lado, tenemos al médico, ¿no? Que eso es qué hace tras la consulta médica. No sé si habéis estado en consultas, pero muchas veces pues veis que están tecleando, etcétera, los médicos. Y aquí lo que estamos haciendo es automatizar todo ese proceso asistencial, donde, pues igual que en la mayoría de llamadas de Zoom cuando te metes, existe tecnología donde se escucha la conversación médico-paciente, la transcribe, la sintetiza y ya te propone, ¿no? Una nota clínica, una petición de prueba médica, un pase de interconsulta, te codifica con el CIE-10 los diagnósticos, etcétera. Entonces aquí con esto tenemos que automatizar todo ese pase para que el médico pueda estar centrado en ti y no tenga que estar rellenando un montonazo de pantallas para completar su tarea. Y luego, por último, tenemos a María, voz saliente. Y eso es que María es capaz de lanzar llamadas, que no se programan, recoger información y ordenar esa información clínica, ¿no? Es bastante común que tú que recibas una llamada, pues, de una enfermera cuando tú tienes un preoperatorio o un postoperatorio. En un preoperatorio sería, oye, Mar, mañana recuerda que tienes que dejarte de tomarte estas pastillas, ponerte un edema o no sé, las pautas clínicas que sean. Recuerda hacer todo esto
esto y de estar aquí a las 9 para la cirugía. Y luego, 12 horas después de la cirugía, pues te tienen que llamar y preguntarte qué tal estás, te has comprado los antibióticos o lo que yo te haya recetado, tienes fiebre, etcétera. Entonces, pues todo ese proceso también se puede automatizar, donde es María quien te llama y luego registra pues toda esa información en el software. Y luego tenemos la parte de gestión de crónicos. Eso es, tú ya eres un enfermo pues yo qué sé, sufres EPOC. Entonces se tiene que controlar que tu EPOC esté todo bien, que no haya, que no haya una descompensación, etcétera. Entonces tú puedes programar para que María te llame pues todos los meses y si contestas bien y el médico lo aprueba, etcétera, pues entonces que te llame cada 3 meses, pero si estás muy descompensado, pues que te llame cada 2 semanas. Y luego también para encuestas, ¿no? O sea, yo quiero saber qué tan contentos están mis clientes conmigo y quiero lanzar una llamada o quiero lanzar una llamada porque quiero contarle al usuario que revisando la base de datos estaría muy bien que se hiciese este tipo de chequeo, ¿no? Pues de manera masiva se pueden realizar estas llamadas. Aquí también por poneros casos de uso, por ejemplo, hemos estado trabajando con la Comunidad Valenciana cuando hubo las inundaciones de la Dana que aquí pues era un momento de caos porque hubo muchos afectados, la gente estaba desbordada y no podías tener a psicólogos llamando uno a uno a todos los usuarios para ver cómo repartir la ayuda de la forma más eficiente. Entonces, pues María realizó llamadas para cribar o para al menos transcribir y responder las preguntas que habían diseñado los psicólogos y entender un poco cuál era el estado de estas personas para que así ya psicólogos puestos por la Comunidad Valenciana llamasen a estas personas y les ofreciesen la ayuda que necesitaban en cada uno de los casos, ¿no? Pero así ya se podía entender las respuestas que habían dado todos los usuarios de forma masiva. Y aquí vemos un poco cómo funciona, ¿no? Tanto María como Sofía. Aquí nosotros lo que hacemos en la plataforma de Omniloy es siempre diseñarle una programación de cómo montamos este agente para que funcionen dentro de tu sistema. Entonces, pues para María, por ejemplo, que responde 24/7, te responde las preguntas frecuentes, los requisitos previos a una visita, el registro de pacientes, la reserva, las aseguradoras, la gestión de citas, pues aquí, como veis, en la plataforma que tenemos la sección de construir los agentes, donde nuestros técnicos montan siempre el flujo clínico deseado, completamente adaptado al flujo clínico del cliente final. Tenemos la parte de base de conocimientos, que aquí le permitimos pues, al equipo de tecnología del cliente también ir actualizando esa Biblia o esas preguntas frecuentes con las respuestas que se quieren dar. Imaginaros que ahora abren un centro nuevo o cambiando en la zona donde está la cafetería dentro del centro o lo que sea, pues aquí en la base de conocimientos se sube pues un Word muy largo o varios documentos o varios ficheros que son los que queremos que los agentes de IA tengan el contexto para contestar y entonces lo pueden ir también actualizando ellos de forma un poco independiente, ¿no? Sin depender todo el rato de nuestro equipo técnico. Luego tenemos la sección de herramientas, que es hacer secciones las herramientas que le damos a la IA para que resuelva tareas. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es conectar lo que se llaman APIs, que son las APIs del sistema informático del centro de atención primaria, de la clínica o del hospital, y lo que hacemos es conseguir que la gente de IA hable en tiempo real con ese sistema. Por ejemplo, para registrar una cita, cambiar una cita, entender una cobertura de seguro o, por ejemplo, entender la información del paciente en tiempo real, ¿no? Si estamos hablando del copiloto médico. Y luego tenemos la sección de integraciones, ¿no? Donde nuestro equipo trabaja de la mano del cliente para conectar todo este sistema de inteligencia artificial al software que tengan ellos montado. Luego, siempre antes de desplegar los agentes, podemos lanzar evaluaciones donde tenemos pruebas, logs y feedback, ¿no? O sea, algo muy bueno es que nosotros desplegamos el agente, pero luego lo vamos mejorando con el tiempo, es decir, conforme más se use, más se mejora y todo eso es gracias a nuestro sistema de feedback interno, donde se va mejorando y detectando los errores que se van encontrando para que así la precisión de los agentes vaya incrementando en ese valor, ¿no? También tenemos en la parte de la plataforma de evaluación de pruebas, lanzamos antes de meterlo en producción un montonazo de test sin
sintéticos, también generados por la IA, para entender cómo va a responder, ¿no? Y asegurarnos que la precisión con la que responde es la correcta, ¿no? Y entonces eso es algo que a nuestros clientes les gusta muchísimo. Algo muy guay de la plataforma es que somos completamente flexibles, podemos seleccionar diferentes LLMs para los diferentes procesos clínicos, para resolver tareas. Entonces, si el día de mañana sale un modelo mucho más avanzado, pues siempre lo podemos conectar y volver a lanzar estas pruebas para entender qué rendimiento están dando, ¿no? Porque no siempre utilizamos los mismos modelos en los mismos sitios. Entonces, eso es un poco lo que... Ahora luego a la parte tecnológica también os la explicaré un poquito más a fondo de la inteligencia clínica que hemos estado montando, pero sobre todo también es entender que, oye, que no se están atascando, ¿no? Porque nos pasa muchas veces trabajando con la pública, especialmente, que lo que nos piden es, oye, no, yo lo quiero hacer on-premise porque no quiero que nada salga de mi entorno. Entonces puede haber casos en los que la última tecnología que está disponible en el mercado no la puedan usar porque lo quieren hacer on-premise, pero nosotros somos flexibles en adaptar todos estos sistemas con las condiciones que el cliente final nos pide, ¿no? Según las exigencias de regulación o de comités éticos y clínicos que tengan para cada uno de los casos, ¿no? Que en la pública sí que estamos viendo más esta casuística. Y luego, como os contaba, ¿no? O sea, el copiloto del médico, que tiene esta funcionalidad de chat y de escriba, siempre lo metemos dentro del sistema informático que se nos pida, ¿vale? De hospitalario, o de atención, o el sistema del software de gestión que tenga cada uno de nuestros clientes. Entonces, siempre pegamos como este componente en su sistema y lo comunicamos por detrás para que pueda funcionar, ¿no? Automatizando pues todos los flujos clínicos que estábamos comentando antes. Aquí en la diapo que os estaba enseñando antes, pues tenemos ya cómo nos estamos integrando en diferentes sistemas, todo este componente para que vaya funcionando directamente en el día a día de lo que el médico ya suele abrir, ¿sabes? O sea, no le estamos haciendo que entre en ningún otro sitio de forma extra. Y con eso estamos consiguiendo construir esta capa géntica por encima de las historias clínicas. Entonces, con nuestra tecnología y nuestra plataforma, estamos mejorando cada parte del proceso asistencial con agentes de IA, ¿no? O sea, vamos de izquierda a derecha a conseguir que estos entornos clínicos sean mucho más eficientes en cada uno de los lados, ¿no? Entonces, ayudamos con la parte de citación y preguntas frecuentes, con el agente de WhatsApp y de teléfono de apoyo al paciente. Algo muy importante que no he estado mencionando es que todas nuestras IAs, cuando las desplegamos, permitimos el escalado al humano, ¿sabes? Entonces, si hay una tarea que no se sabe hacer, siempre se escala al humano y si está fuera de horario, pues se le indica que está fuera de horario y que se le atenderá cuando vuelvan a estar disponibles, pero nunca le dejamos como para que solamente pueda hablar con una IA. Después ayudamos también en la preparación de la consulta, eso es lo que os decía del agente de resumen de la información del paciente y el chat con el historial clínico. También en toda la parte de diagnóstico y prescripción, que esto es el agente del apoyo al médico, que consulta las guías clínicas y fichas técnicas de medicamento vía chat. Entonces, pues no sé, si tienes cualquier duda relacionada con el Nolotil, pues algo muy chulo es que te da ya el link a la ficha técnica del medicamento, ¿no? Si os fijáis aquí donde veis el azulito, tú le puedes dar clic aquí y te lleva o bien a esa sección del sistema hospitalario donde se habla de esa nota clínica que ha dicho otro médico de otra especialidad que es relevante o esa prueba de laboratorio que deberías estar revisando. Entonces, con un solo clic ya te lleva a esa sección del sistema. Y luego también, si tienes dudas sobre, pues oye, lo que ha dicho una guía clínica, un ensayo, una ficha técnica de medicamento, también te da el link para que tú le puedas dar clic y te lleve directamente pues a ese sitio abriéndote una nueva pestaña en el navegador, ¿no? Entonces, con eso también hacemos que pues el médico esté mucho más informado al instante y pueda tomar decisiones de valor de forma rápida y eficiente. Por último, la parte de la consulta con el paciente, esto al final ya se está volviendo una parte de, bueno, es un commodity, por así decirlo, ¿no? Hay muchísimos proveedores que hacen esto, la mayoría de gente que entre en Zoom, pero bueno, aquí lo que hace es transcribir, generarte una propuesta de informe, de pruebas, de interconsulta, etcétera
Y luego tenemos la parte de, que esto es muy interesante, de codificación de informes, ¿no? O el agente de codificación CMBD, pues que esto puede funcionar tanto en altas de urgencias, como en altas quirúrgicas, como en altas hospitalarias. Y aquí, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, tú cuando haces un informe clínico, lo tienes que codificar con lo que se llama el CIE-10, con el SNOMED, con diferentes diccionarios que son enormes. Entonces, normalmente el humano no se sabe todos los códigos de memoria y no puede asignar el código más preciso a la intervención que se está teniendo. Y entonces con esta gente de IA lo que haces es, pues igual que lee todo el historial clínico, puede leer todo el historial del paciente y con eso proporcionarle sugerencias de código al usuario para que las valide y las apruebe, pero ya explicándole un por qué ha elegido esas, por qué ha descartado esas. Entonces es mucho más fácil tomar esas decisiones que antes pues era un proceso bastante más manual, por así decirlo. Y esto es un problema bastante grande. Por poneros cifras, los principales grupos hospitalarios en España tienen por encima de 100 personas en estos departamentos para codificar, ¿no? Y la precisión con la que los agentes de IA están resolviendo estas tareas es espectacular. Entonces, es otro de los grandes bloques que se mejora metiéndole los agentes de IA que nosotros desplegamos. Como os comentaba también, para lo que vienen a ser el seguimiento del paciente, pues esa gente que hace llamadas o WhatsApp para hacer seguimiento de diferentes secciones, preoperatorio, postoperatorio, crónicos, encuestas, etcétera. Y luego, pues esa parte que verdaderamente preocupa al Ministerio, especialmente de Sanidad, o a toda la parte más clínica, porque tenemos una población que cada vez vivimos más años, pero eso también hace que tengamos enfermedades crónicas y que tengamos que ser proactivos en vez de reactivos para asegurarnos, pues oye, tanto la adherencia al tratamiento de estos crónicos, así como entender pues si ha habido una exacerbación, una descompensación, que permita también pues, tanto a la enfermera o al médico darse cuenta rápido y actuar, ¿no? Pero ya podemos automatizar todos estos procesos. Y esto que os estoy enseñando aquí no me lo he inventado yo, ¿no? O sea, estos casos de uso, Melno Ventures que os estaba mencionando antes, tiene informes buenísimos hablando sobre todo esto, y esto también es la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad, ¿no? Que en los próximos 5 años se planea pues invertir 1.100 millones de euros para este tipo de automatizaciones, ¿no? Porque hay unas listas de espera larguísimas y todo lo que viene a ser ganar pues eficiencia operativa y reducir esas listas de espera, pues está en el ojo de mira y genera un buen impacto asistencial y mejora la calidad del trato del paciente. Desde izquierda a derecha, desde que llegas, durante y después que entras en cualquier proceso clínico. Y bueno, aquí os quería enseñar un poquito más las fotos que tenemos de nuestra plataforma de agentes y la mejora constante de ese rendimiento. Nosotros pues nos conectamos al sistema de forma segura. Aquí es pues los diferentes sistemas que tenga la clínica, el centro de atención primaria o el hospital. Luego configuramos la solución de acuerdo a lo que os decía, ¿no? Pues al esquema nacional de seguridad alto, al estándar de ley IAC, de si lo quieren on-premise o no, etcétera. Podemos seleccionar incluso los proveedores que quieren utilizar, pues por ejemplo para voces, Cartesia, Level Labs, etcétera, o alguna que se pueda desplegar en local. El agente, nosotros tenemos aquí un LLM específico clínico que podemos desplegar también, ¿no? O sea, al final tenemos como varias tiers de precio y en función de los precios que se quieran gastar se va configurando una cosa u otra, totalmente flexible, se puede cambiar con el tiempo, que eso es algo que gusta mucho, y luego la parte multidioma, ¿no? O sea, que eso es una ventaja brutal, que también es lo que nos ha permitido, pues eso, desplegar en la India, en Latinoamérica y en un montón de países con diferentes lenguajes, dialectos, idiomas. Por ejemplo, lo tenemos en euskera, en catalán, en valenciano,
castellano, no solamente en los idiomas principales, ¿no? Por así decirlo, y también se puede personalizar las voces, incluso puedes clonar tu voz para que María hable con la voz que quieres, ¿no? Ahora estamos desplegando en un entorno en Canarias y le estamos poniendo una voz en Canaria para que siempre pues suene más familiar, ¿no? Todo eso lo podemos ir customizando. Y luego lo que os contaba, ¿no? Siempre, una vez tenemos el sistema de agentes montado, completamente adaptado al flujo clínico específico del cliente, lanzamos y monitorizamos estos agentes de IA clínicos completamente personalizados y ofrecemos esta parte de Human in the Loop o de feedback constante donde se puede auditar lo que están haciendo los agentes, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, puedes ver todo el listado de llamadas, la conversación que has hecho y luego aquí, como veis esta cosita en azul, tú la despliegas y ves a las herramientas que le has dado acceso a la inteligencia artificial para automatizar esa tarea, a qué herramienta ha llamado y cómo la ha resuelto. Entonces, si tú aquí ves que se puede resolver de una mejor manera, pues puedes cambiar el flujo para resolverlo. Pero ya estás automatizando todo ese proceso, por ese proceso clínico gracias a nuestra plataforma. Y bueno, por contaros un poco más en detalle la plataforma de María específicamente, pues lo que os decía, ¿no? Tiene la parte de entrantes y de salientes por WhatsApp y por voz, y lo que también ofrecemos desde la plataforma son pues unos dashboards de BI que le permiten en tiempo real pues entender la eficiencia de la gente, la precisión, el rendimiento. Aquí hicimos una captura, pues por ejemplo, un 77% de automatización, es que es brutal. Empezamos normalmente con un 20% y lo vamos incrementando, pero en tiempo real tú puedes entender un poco qué es todo lo que está haciendo la IA, también auditar las conversaciones, como estábamos diciendo, tener la plataforma del WhatsApp para tú contestar directamente ahí al usuario final las conversaciones que se han escalado, por así decirlo, y luego también para las llamadas salientes lo mismo, ¿sabes? Entender un poco todas las llamadas que se han lanzado. Si tú pones preguntas específicas, imagínate, quiero que me digas si estás cansado, pero no me sirve una respuesta abierta, me tienes que decir si estás muy cansado, un poco cansado o no estás cansado. Y tiene que ser una de estas tres categorías. Pues María te lo repite hasta que tú le confirmas una de esas tres categorías y luego también en la plataforma se puede visualizar, pues oye, tanto la transcripción que has tenido con la IA, con María, como la respuesta que ha dado. Y esas respuestas que ha dado normalmente, como están basados en vías clínicas, lo que haces es asignarle una puntuación a esas respuestas y entonces ya le estás diciendo, pues oye, qué puntuación tiene la llamada entera con ese usuario, ¿no? Pero en tiempo real puedes estar revisando todo esto, cambiar las configuraciones, etcétera. ¿Y cómo funciona la tecnología, ¿no? Que es lo que os contaba. Aquí lo que hacemos es, pues oye, tú tienes la llamada, tienes un SIP, llama a la base de datos, tiene un proceso de TL, un logger y luego tenemos un orquestador de agentes de voz. Ese lo que hace es principalmente convertir el audio a texto. Ese texto se le pasa al sistema de agentes, que pues aquí como veis tenemos un montón de agentes especializados para diferentes tareas a automatizar dentro del proceso clínico y luego una vez ha pensado y te da una respuesta, pues te devuelve el proceso en texto y el texto y el TTS lo devuelve en audio para que te responda a ti. Esto es lo que os comentaba, que antes este proceso, pues las latencias eran enormes y ahora pues se puede hacer en segundos, manteniendo una conversación fluida con un bot que no tiene que seguir un árbol de decisión, sino que está conectado a una red neuronal que permite así pues automatizar las tareas con una eficiencia brutal. Y lo que os decía, una vez estéis en nuestra plataforma, pues puedes ver tanto métricas específicas, que estas son todas personalizables, como la conversación que ha tenido y las herramientas que ha estado llamando el agente de IA para resolver la tarea. Entonces, todo eso pues mola mucho para la parte de auditoría y de mejora constante. Y bueno, eso no os lo he contado, pero porque se da un poco por sentado, pero obviamente la plataforma permite una parametrización completa que según el rol que tú tengas, si eres administrador, médico, enfermera o administrativo, pues solamente puedes ver X secciones de la plataforma según los roles y los permisos que se te haya administrado. Y bueno, aquí para la parte de la plataforma del médico, lo que sí que estamos viendo es pues eso, que te hace un resumen automático, se puede ver en tiempo real la conversación con el paciente, con el doctor, para automatizar esa parte de tareas. Y aquí lo que se ve es
todo, pues oye, que si habla la hermana o habla el paciente, pues tiene menos peso que si habla el doctor, por así decirlo, ¿no? Entonces, que tenga esa diarización de identificar en tiempo real, mientras tú estás hablando, se va grabando y transcribiendo en tiempo real y mejorando con diccionarios clínicos para luego automatizar los diferentes flujos de clínicos, pues oye, una petición de cita siguiente, una petición de informe, de interconsulta, etcétera, pues todo eso hace que también estando conectado al historial clínico del paciente, pues tenga un contexto de la gente brutal para darte todas esas propuestas que por supuesto siempre es el médico quien revisa, edita, valida y manda, ¿no? Y firma. Nunca es un proceso automático. Siempre tenemos lo que se llama el human in the loop. Y aquí tenemos por diferentes sistemas donde estamos integrados. Entonces, ¿por qué los entornos sanitarios eligen Omniloy? Porque es una inteligencia clínica medida, es una personalización brutal, específica a cada uno de nuestros clientes para que no tengan que salir de las navegaciones propuestas, porque las respuestas a los documentos y el entrenamiento de estos agentes es personalizado así y tienen esa parte de que esa Biblia de contexto que le querían pasar a la gente para realizar la tarea se puede ir actualizando con el tiempo porque tenemos todos los mecanismos integrados de seguridad y de cumplimiento normativo. Aquí, pues, oye, que estamos certificados con el marcado CE bajo el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos, con el MDR, la seguridad multinivel, la trazabilidad, la auditabilidad y la soberanía de los datos, así como en el AI Act, para que todas las decisiones de la IA sean no solo seguras, pero también auditables, ¿no? Y trazables. Y luego, pues también esa parte de evolución continua en producción, de mejora constante del sistema, gracias a la retroalimentación real de los profesionales clínicos que nos van perfeccionando y dando todo ese feedback para ir mejorando el rendimiento de la gente que tenemos de IA desplegado. Y luego pues tenemos un framework agéntico que está con propiedad intelectual, con ese marcado CE, que es lo que os comentaba, ¿no? Permite también la parte de seleccionar qué proveedor de LLM queremos poner para cada una de las secciones, permite también tener esa ventana de contexto y luego el Securator Agent que está conectado pues a todo un modelo propietario de contexto clínico que tiene una parte nuestra y luego también tiene una parte customizable por el cliente final, ¿no? Aquí le puedes meter pues lo que estábamos hablando de las preguntas frecuentes, las guías clínicas específicas que quieran, listados específicos de medicamentos según cada uno de los países a los que nos estamos dirigiendo, etcétera, ¿no? Entonces todo ese es el proceso de clínico de agentes de IA que tenemos puesto y siempre lo que os decía, la parte de supervisión humana que mide y perfecciona de forma continua la precisión clínica y la fiabilidad de estos agentes. Entonces, tenemos esa tecnología única que permite la confianza clínica, la mejora continua, la tecnología patentada y los workflows seguros y validados. Y cumplimos con toda la parte de éxito regulatorio, etcétera. Tenemos un equipo excepcional con inversores de referencia que nos han cubierto en esta primera ronda de inversión. Y nada, aquí estamos en España, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que dicen nuestros clientes mientras nos usan y nuestros usuarios finales. Y eso es un poco cómo estamos ayudando a que los entornos clínicos pues, sean más eficientes y más operativos sin sacar al usuario del flujo actual. Así que nada, muchísimas gracias y espero que os haya parecido interesante cómo estamos llevando esta iniciativa desde España para el mundo y cómo estamos consiguiendo que se mejore la experiencia del paciente, que al final es lo que verdaderamente importa. Muchas gracias.